Ahora con la historia. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Pues una hora con la historia con Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que hacía mucho que no hacíamos un programa de radio. En radio hacemos todas las semanas, pero un programa de radio juntos. Sí, bueno, este programa ha estado en Radio Inter. Lo que ha ocurrido es que de repente, sin darnos previo aviso, pues Radio Inter ha desaparecido, ha sido vendida a otra empresa. Y en fin, no hemos tenido tiempo de avisar a nuestros oyentes de que esto seguía, con lo cual algunos seguramente han pensado que el programa desaparecía, cosa lamentable, por varias razones. Pero sí, seguimos, ¿no? Y nosotros hemos trabajado desde Radio Ya para comunicar a la mayoría de los oyentes, a todos los que hemos podido tener alcance, con notas de prensa de que este programa venía a Radio Ya, pues en el mismo formato que usted venía usando, sí, ¿no? Sí, es importante tener esto en cuenta porque realmente nos encontramos en una situación histórica, actual. La actualidad es también historia, está haciendo historia a cada momento. Pues en la que las perspectivas son muy malas, sobre todo desde que Zapatero prácticamente destrozó la democracia, o lo que quedaba de democracia, ¿no? Y las perspectivas son malas además en relación con la continuidad de la propia España. Estamos en golpe de Estado permanente desde Cataluña, con la colaboración del actual gobierno. Estamos en una situación en general muy preocupante. Y la izquierda ha tenido siempre clara la importancia de la historia para fundamentar sus políticas. En cambio, la derecha no, ha rehuido mucho de ello diciendo que hay que mirar al futuro. En fin, esa expresión absolutamente estúpida que no significa nada, ¿no? Y hoy el programa de hoy yo creo que viene muy a colación en cómo se preparó la guerra civil. Sí, exactamente. Entonces, este programa es muy distinto de los demás programas de historia porque lo que quiere es deliberadamente romper esa falsificación de la historia que venimos soportando desde hace más de 40 años. Porque cualquier política que se intenta sin una raíz histórica, sin una base histórica, pues conduce evidentemente al desastre, ¿no? España existe, la democracia y la libertad son valores importantes, entonces esto no debe permitirse que siga así. Y este programa, pues ya digo, intenta demoler toda esa falsificación que se ha venido y que además se ha impuesto por ley de manera totalmente norcoreana, vamos a decirlo así. Bueno, en consecuencia, es un programa cultural político, y estos programas existen solamente desde la izquierda de los separatistas, porque comprenden su importancia. Y nos obligan a pagarlos a todos. Es decir, todos son programas subvencionados, y este programa necesita también una subvención, pero no una subvención obligatoria, como la que tienen los otros, sino una subvención que venga del compromiso de la gente con la verdad histórica y con gente que entienda la importancia que tiene pues recuperar esa verdad. Esto significa dos cosas que quiero trasladar a los oyentes. En primer lugar, es muy conveniente que hagan lo posible, que hoy día es fácil, ¿no?, por difundir este programa, hacerlo llegar a mucha gente, de tal manera que se vuelva cada vez más influyente, y por otra parte, financiarlo económicamente. Para eso tenemos una cuenta abierta en el BBVA. Si tienen un bolígrafo a mano, pues se lo voy a dictar ahora y la volveré a dictar al final. Que necesitamos que mucha gente haga pequeñas aportaciones. Con eso el programa va adelante. Actualmente el programa va un poco a trancas y barrancas en ese sentido, y supongo que con el cambio de emisora pues habrá perdido todavía más, y eso nos impide además llevar a cabo otras iniciativas que tenemos pensadas, pero que nos es imposible, ¿no? Pues el número de la cuenta es
ES09 ES09 0182 0102 no, 0182 0182 82 0182 1364 1364 3302 3302 0154 0154 y 3346. 3346. Bueno, lo repetiremos al final porque supongo que ustedes no tendrán ahora mismo un bolígrafo. Taller de ideas. Taller de ideas, eso es. Esta es una de las ideas, pero hay otras muchas en potencia, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a tratar ahora una cuestión sobre la que es preciso hablar mucho, ¿no? Y que se nos ha venido colando igual que la ley de memoria histórica, ¿no? Las leyes de género, ¿no? Las leyes de género son verdaderamente leyes delictivas. Ya empiezan por la perversión del lenguaje. En la especie humana no hay géneros, sino sexos, y el género es un concepto gramatical simplemente. Es decir, se busca suplir la biología por concepciones ideológicas que se pueden manipular a conveniencia. Luego la perversión sigue con enunciados como violencia contra la mujer. O sea, no existe tal cosa, o violencia contra las mujeres, porque como no existe violencia contra el niño o contra el taxista o contra lo que sea. Eso no existe, aunque algunos sean asesinados a veces. La ley persigue desde siempre esas violencias, no es algo nuevo, las sufra quien las sufra, con atenuantes y agravantes, claro, pero sin hacer distingos de víctimas. Hacer leyes especiales según los sexos o según cualquier otra particularidad es destruir el principio de igualdad jurídica, el principio de legalidad y el Estado de Derecho. Es volver a los privilegios. Privilegios significan leyes privadas. Es decir, que hay un intento de crear leyes privadas supuestamente para las mujeres o para cualquier otro tema, ¿no? Por otra parte, se pretende crear la impresión de que el varón es enemigo potencial y de inclinación maltratadora hacia la mujer. En esto se insiste mucho desde hace años, Se dice, por ejemplo, que en el franquismo había mucha violencia contra la mujer, pero se estaba prohibido denunciarla. No es así. En el franquismo había mucha menos violencia de este tipo que ahora, lo cual se demuestra en que el número de asesinatos era muchísimo menor que ahora, y además había agravantes en las penas como el llamado desprecio de sexo, es decir, el abuso de la fuerza contra la mujer, ¿no? Bueno, pues precisamente el desprecio de sexo fue una cosa que abolió el Partido Socialista con Felipe González, ¿no? Porque, curiosamente. Claro, todo era igual, ¿no? Y ahora, en cambio, se quiere volver al revés. Bueno, la idea de fondo es que el hombre es culpable en principio por el hecho de serlo y que ante las acusaciones que pueda recibir, pues carece de la presunción de inocencia, mientras que la mujer denunciante debe ser creída sí o sí, como ha dicho la vicepresidenta, con un despotismo intolerable, ¿no? Estamos en esta situación. Bien, la perversión, o más bien el carácter criminal de estas leyes, se acentúa por cuanto la denunciante recibe de modo inmediato todo tipo de ayudas económicas a costa del denunciado y de la población obligada a sufragar la infamia por subvenciones, etcétera, ¿no? Con lo cual se crea un enorme negocio a costa del bolsillo del contribuyente, porque estas leyes tienen siempre el aspecto del negocio para mucha gente, que les viene muy bien. ¿Se ha podido convertir la muerte de mujeres en un negocio para algunas asociaciones? Sí, lo es. Así de claro. Igual que la memoria histórica, es un gran negocio montado a costa de todos. Tenemos que pagarlo todos. O sea, es inconcebible y se hace en nombre de la democracia, que es el colmo ya, ¿no? Bueno, estas leyes buscan, primero, destruir la confianza y la atracción mutua entre los sexos. Es evidente su carácter homosexista. Segundo, socavar la familia y la relación estable entre los sexos, creando una sospecha básica entre ellos. Tercero, histerizar a muchas mujeres víctimas de esa propaganda y facilitar la extorsión y el chantaje a otras sin escrúpulos. Es decir, algunas elementas, por desgracia, pues se sienten animadas porque además van a recibir una serie de ventajas económicas y diversas, ¿no? Se sienten animadas a hacer denuncias falsas, ¿no? Los autores de estas leyes y los feministas
dicen que las denuncias falsas son insignificantes. Son la gran mayoría. Lo que pasa es que solo se consideran falsas aquellas que son tan brutalmente evidentes que reciben un castigo, ¿no? Pero otras muchísimas son simplemente desestimadas porque carecen de base, ¿no? En fin, con esto se crea un ambiente social de temor ante la inseguridad jurídica debida a la imposición política y a un matonismo histérico que las acompaña, ¿no? Fenómenos todos ellos evidentes y en auge. Con ello se plantean dos cuestiones. ¿De dónde proceden estas leyes radicalmente antidemocráticas y liberticidas que destruyen el Estado de Derecho? ¿Cómo han podido imponerse con tal facilidad en estos años y con apoyo de todos los partidos, menos de Vox, afortunadamente, y algunos otros menores, ¿no? Intentaré contestar a la segunda pregunta. El maltrato y asesinato provocan especial repugnancia cuando las víctimas son indefensas, como los niños, o más débiles. Recuerdo lo del desprecio de sexo en el franquismo, ¿no? Y la ideología explota estos hechos y explota el instinto protector del varón hacia la mujer, lo convierte en una parodia de protección, ¿no? Pues estas leyes, no hay que olvidar, están promovidas e impuestas sobre todo por políticos varones, demagogos y más o menos perturbados que quieren hacerse con el voto femenino. Por otra parte, en los partidos actuales no existe pensamiento democrático, ni apenas cultura democrática en la población, lo que explica que se perpetren fechorías criminales como esta o la de la memoria histórica en nombre de la democracia. La verdad es que, claro, hay una serie de leyes que se han convertido en un inmenso negocio y que, desgraciadamente, el Partido Popular, que es quien tenía fuerza para haber tumbado esto o haber presentado oposición, las ha asumido como propias, ¿no? Es que aquí hay un error. Mucha gente se cree que el Partido Popular obra así por complejo, porque no tiene, quizás en un primer momento tenía cierto complejo de que llamaran franquista o cosas así, pero no, con el tiempo se ha convertido en el primer partido antifranquista que sigue las normas antidemocráticas de esta gente. Yo quiero señalar este punto. Si hay democracia, se debe al franquismo. No se debe a los antifranquistas de ninguna manera, que jamás fueron demócratas. Porque una democracia solo puede funcionar con ciertas condiciones básicas. Una de ellas es que los odios sociales no sean muy acentuados. O sea, realmente lo que destruyó la República fueron unos odios exacerbados y cultivados, sobre todo por los partidos separatistas y de izquierda, que hicieron inviable la convivencia. Y en segundo lugar, hace falta que exista cierta prosperidad material. ¿Por qué la República no funciona la democracia? Pues por lo anterior y también por esto otro. La República acentuó la miseria en España, de tal manera que entre la miseria y los odios se iban complicando mutuamente para crear aquella situación y llegar a la guerra civil. Bueno, pues esta es la cuestión. O sea, si hay democracia en España, viene del franquismo. Es más, en el referéndum de diciembre del 76, una inmensa mayoría de la población decidió la democracia desde el franquismo, de la ley a la ley, y no contra el franquismo como pretendían todos los grupos de izquierda. Lo que pasa es que a partir de entonces los grupos de izquierda persistieron en el ataque, calumnia generalmente, al franquismo, hasta llegar pues a la situación de Zapatero, un nuevo Frente Popular, el tercer Frente Popular histórico, y que nos está amenazando a todos. Don Pío, ¿cómo se prepara la guerra civil? Bueno, pues vamos a ello. Ha habido unas polémicas completamente absurdas sobre si la guerra civil fue, como decían, fue necesaria. No fue necesaria, sobre si se pudo evitar o no, si fue inevitable o no. Es absurda porque todos los sucesos históricos, incluso personales, son en principio evitables. Puede ocurrir una cosa, otra o la de más allá, pero al final solo ocurre una. Y lo que ocurrió fue la guerra civil. Evidentemente, si se hubieran dado ciertas características que no se dieron en la izquierda, pues no habría llegado la guerra civil. Porque esta guerra la empezaron las izquierdas, en particular el PSOE y los separatistas, las empezaron en 1934. Casi siempre se habla de la guerra desde 1936, pero esto es un error. Porque hay el precedente del 34,
que fracasó, pero después de unas elecciones fraudulentas volvieron un poco a las andadas. Vamos a empezar por conocer, yo he tratado en el libro Los orígenes de la guerra civil, he tratado estas cuestiones y pues vamos a empezar casi por el final, es decir, por las instrucciones secretas del PSOE para iniciar un levantamiento armado. El PSOE da instrucciones para comenzar un levantamiento armado, que esto es importante que se sepa. Claro, el PSOE pierde las elecciones de 1933 y decide lanzarse a la insurrección. Ya veremos por qué. Pero las instrucciones concretas es importante conocerlas, las he expuesto por primera vez realmente en mi libro Los orígenes de la guerra civil, y pues fueron unas instrucciones que fueron difundiéndose a los organismos, a los dirigentes de los organismos del PSOE durante todo el año 1934, hasta que en octubre pues ya empezó la guerra, ¿no? La guerra que se interrumpió, pero empezó allí. Bueno, instrucciones preliminares. Se prohíbe en absoluto sacar copias de estas instrucciones y se hace responsable de la custodia y reserva de las mismas a la persona a quien se entreguen. Quiero decir que estas cosas las he encontrado en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Esto en el archivo de la propia Fundación Pablo Iglesias. Claro. No lo he encontrado en ningún... No, esto no lo ha dicho Ricardo La Cierva ni nadie. Esto ellos mismos, allí están, ¿no? Segundo, la Junta de la provincia se encargará de constituir juntas locales en cada uno de los pueblos, a cuyo efecto se pondrá en relación con la persona de más confianza que pueda encargarse de formar la junta local, encargada tal. Tercero, el número de miembros de estas juntas será de 3 solamente, ampliable en caso de absoluta necesidad. 4. Las juntas provinciales residirán en la localidad de la provincia que se crea más conveniente para el desempeño de su misión y serán las únicas que mantengan relación con la Junta Central. Como vemos, están preparando el aspecto organizativo muy de principio, ¿no? Las juntas provinciales se hallan investidas de autoridad plena sobre toda la provincia, etcétera, etcétera. Hay muchas más de este tipo, ¿no? Los miembros de la Junta estarán obligados a guardar la más rigurosa reserva. No hablarán de los propósitos, instrucciones y órdenes, sino lo absolutamente indispensable, y esto solamente con las personas con quienes tengan que mantener relación para los fines que se persiguen. Ninguna confianza con nadie más. Y, en fin, no deberán atender otros avisos e instrucciones que los de la Junta Central. En fin, que hay que prever también que no hagan caso de rumores, ni hechos, ni circunstancias que les parezcan justificar la declaración del movimiento en un pueblo o provincia sin haber recibido la orden precisa. Va detallando todas las posibles problemas que pueden surgir en este tiempo, ¿no? Todas las juntas deben vigilar que la organización se haga con toda escrupulosidad y que se observe una rígida disciplina, base esencial del éxito. Donde no existan personas de absoluta confianza, las juntas deben abstenerse de constituir grupos o dar instrucciones. En fin, conviene tener dentro de las organizaciones enemigas personas de confianza que nos faciliten información fiel a sus planes y medios. Ellos se infiltraron mucho en el ejército y por supuesto, en otros grupos, ¿no? Tendrán, contraseñas especiales, etcétera. Conviene estar prevenidos contra las noticias falsas, tal y cual. O sea, son cosas son consignas normales, que se estaban, ¿no?, preparando. Sí. Y, los grupos de acción han de convertirse en guerrillas dispuestas a desarrollar la máxima potencia. En esta acción nos lo jugamos todo y debemos hallarnos dispuestos a vencer o morir. Una vez empezada la insurrección, no es posible retroceder. El triunfo del movimiento descansará en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca, más el tesón con que se defienda. Es decir, quizás recuerden ustedes, con la propaganda de la izquierda, siempre ha insistido en las instrucciones de Mola para darle en un principio la máxima violencia a fin de paralizar la réplica. Esto es normal en cualquier movimiento de este tipo. De sublevación Y por supuesto el PSOE hace lo mismo. Máxima violencia y máxima amplitud de la violencia, ¿no? Porque eso es lo que puede asegurar que la respuesta sea débil y entonces se imponga el éxito, además de las tesis, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, luego vienen instrucciones generales sobre lo que corresponde a las juntas provinciales, mantener la relación, organizar las fuerzas, en fin, y relación con otras entidades. Dice, informarse
de las entidades, de los grupos que se hallan decididamente dispuestas a secundar un movimiento revolucionario y, contando con su concurso, adoptar todas las previsiones para que, una vez declarado, pueda mantenerse indefinidamente, sobre todo en lo que concierne a los servicios más importantes e indispensables. Otra. Con los individuos más decididos y de mayor confianza, dispuestos a ejecutar sin discusión las órdenes que se den, se formarán grupos de 10, 2 de los cuales serán designados como jefe y subjefe, 2 de las personas, ¿no? Estos grupos deberán estar armados y sus jefes les instruirán en ejercicios de tiro y táctica militar. Había, por ejemplo, militares que eran instructores de esta gente, de las juventudes socialistas, ¿no? La potencia revolucionaria de las fuerzas habrá de valorarse convenientemente para dividirse en 2 clases: hombres capaces de batirse y de ejecutar órdenes, hombres dispuestos a cooperar en otros servicios. Con los primeros se constituirán las milicias en grupos de 10, con los segundos pueden cubrirse servicios de poco riesgo. Deben constituirse, estos importantes, grupos técnicos de los servicios de gas, electricidad, alcantarillado, teléfonos, telégrafos, etc., capaces de formalizar y llevar a cabo planes para, en caso necesario, suprimir estos servicios en la población, en forma que no puedan ser fácilmente reanudados por otros. Pensaban en todo. El movimiento debe afectar a todos los servicios, pero principalmente a los de vital importancia: alimentación, transportes, agua, gas, etc. Y los grupos de acción cuidarán de anular a los que se presten a evitarlo. Es decir, los grupos de acción tenían que cortar los servicios a la población y impedir que nadie los reanudara el poder, ¿no? el gobierno. Cualesquiera que sean las circunstancias de una población, y por débil que sea la fuerza organizada, el movimiento debe ser lo más extenso posible. Los grupos técnicos, con los de acción, cuidarán de lograr por todos los medios la paralización de industrias y servicios y dominar la calle. Las relaciones con los demás sectores afines, políticos, claro, sean cordiales, sin el menor confusionismo, sin facilitarles datos concretos de nuestra organización y nuestros planes, procurando que ellos hagan su organización propia y comprometiéndose a respetar la dirección del movimiento, que siempre debe ser nuestra. Esto se refiere sobre todo a los separatistas catalanes, pero también a los comunistas y a algunos republicanos de izquierda. En este libro yo he demostrado algo que no, gracias a los archivos, algo que no se sabía, y es cómo Azaña intentó en el verano de 1934, poco antes del golpe, intentó su propio golpe de Estado junto con los separatistas catalanes, pero para ser eficaz tenía que contar con el PSOE, pero el PSOE se negó porque el PSOE no estaba dispuesto a que lo dirigieran lo que llaman los burgueses. Y así fracasó aquella intentona. Azaña era un golpista, pero redomado. Nato. Lo hizo en varias ocasiones, vamos. Es decir, ya hubo otra intentona golpista a la que el PSOE se niega precisamente por su carácter revolucionario y no estaba dispuesto a que eso lo llevaran a cabo burgueses como Azaña. Esto era. El caso, porque ya desde 1917, cuando se planteó la huelga revolucionaria, que quería derrocar al gobierno, pues el PSOE fue, por así decir, el peón de brega, fue, por así decir, los que hicieron el trabajo de base y se enfrentaron para cambiar un gobierno, pero sustituirlo por otro burgués. Entonces los socialistas quedaron muy quemados, muy mosqueados después de entonces. Tanto que cuando llega la República, el Pacto de San Sebastián, pues Besteiro y otros pues lo sabotean. Porque no les interesaba supeditarse como carne de cañón a los burgueses, ¿no? Bueno, pues aquí habían decidido que no se iban a supeditar más. Entonces iban a tener relaciones con los separatistas catalanes y otros, pero manteniendo ellos la dirección. Dice, todos los grupos que se formen, por medio de sus jefes, estarán bajo mando tal y cual. Debe ponerse interés en organizar servicios sanitarios para atender rápidamente a los que puedan caer heridos en la lucha. Las mujeres, en el momento oportuno, pueden prestar a este servicio un concurso valioso. Luego trata la fuerza pública al servicio del Estado. Dice, es preciso conocer la fuerza pública que exista en cada localidad. Militares, guardia civil, de asalto, seguridad, etcétera, etcétera. El armamento de que disponen, las condiciones defensivas de sus cuarteles, medios de apoderarse de ellos, inutilizarlos o, por lo menos, inmovilizarlos. Dice más,
Con el mayor cuidado debe conocerse la manera de pensar de jefes, oficiales y clases, procurando establecer relaciones con algunos que merezcan plena confianza y recomendarles que, independientemente de nosotros, formen ellos su junta. La infiltración al ejército la estuvieron llevando, les falló al final, pero era importante, igual que también la de los separatistas catalanes. Son cosas que no se ha hablado, pero lo explico muy bien, lo explico en el libro, ¿no? Dice, nuestros jóvenes no deben perder, está en Ediciones Encuentro, y es el primer libro de historia que yo publiqué. Los orígenes de la Guerra Civil. Los orígenes de la Guerra Civil. Me llevó varios años de investigación, archivos y tal, pero queda, por supuesto, no ha sido rebatido en lo más mínimo, ¿no? Pero es importante que se sepa que este libro, Los orígenes de la Guerra Civil, toma muchos de sus documentos como base aquellos que usted encontró en la Fundación Pablo Iglesias. Sí. Claro, en aquel tiempo la Fundación Pablo Iglesias funcionaba muy bien, estaba bien subvencionada, y la verdad es que no tengo queja ninguna de ellos. ¿Le dejaban entrar tranquilamente en sus archivos? Y además me di cuenta de otra cosa, que en los archivos, uno de los defectos que tiene la historiografía española es que generalmente investiga poco en los archivos. Allí me pasaba mañanas enteras y era como único. Y en el archivo de Salamanca también pasaban esas cosas, sin otros archivos, ¿no? Y don Pío, después de publicar este libro, ¿usted fue igual de bien recibido en otras ocasiones? No, ya no volví. Ya no volví, pero no tuve necesidad. Además lo trasladaron a Alcalá de Henares, a un palacio que había allí, y sospecho que no me recibirían igual de bien. Porque hay un historiador anarquista, no me acuerdo el nombre, yo para los nombres soy terrible, que ha escrito Olaya. Ha escrito varios libros sobre las miserias del PSOE en la Guerra Civil, que son muchísimas y son tremendas, ¿no? Y pues al principio también le dejaban entrar y luego le dijeron que no. Luego ya le dijeron que se acabó. Que para ponerle... Claro, para publicar lo que ellos tienen en sus archivos, mejor que no. Sí. Otra directriz era que los jóvenes deberían tener contacto con los con los amigos que entren en filas, ¿no? Que entren en quintas. Dice, en cada provincia debe conocerse con la mayor exactitud el número de jefes, oficiales y clases de la guarnición, con sus nombres, domicilios y significación para actuar en cada caso como las conveniencias aconsejen. Esta labor de espionaje sirvió después, en el 36, para masacrar a los posibles digamos, contrarios, ¿no? Los fascistas, como les llamaban, todos eran fascistas, ¿no? Dice, también deben conocerse los depósitos de armas y polvorines y los medios de apoderarse de ellos o, en otro caso, inutilizarlos. Los elementos auxiliares de confianza que haya dentro de los cuarteles deben facilitar con exquisita discreción toda la información que les sea posible respecto a órdenes, preparativos, estado y disposición de la fuerza, medios por los cuales puede hacerse la incautación de las armas y su inutilización en caso contrario, modo de impedir la salida de las fuerzas de los cuarteles y cuanto sirva para contrarrestar a estos elementos. Cuando haya inteligencia entre las fuerzas militares y la Junta local, se formalizará el plan de acción combinada de ambas fuerzas, para lo cual deberán celebrarse reuniones que no sean numerosas. Bastará con que se reúna un individuo en cada parte. Y una vez triunfante el movimiento, las fuerzas militares adictas tendrán una representación oficial en la Junta local. Esto, como vemos, estos puntos de infiltración en el ejército eran básicos en todas las órdenes y preparativos que estaban haciendo, porque lo que no querían era enfrentarse directamente al ejército. Luego habla de los grupos de acción. Dice, los grupos de acción se formarán con arreglo a la instrucción, bla, 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 bla. Además de instruirse convenientemente para el momento de la acción, se encargarán de facilitar a la Junta local los nombres y domicilios de las personas que más se han significado como enemigos de nuestra causa o que puedan ser más temibles como elemento contrarrevolucionario. Estas personas deben ser tomadas en rehenes al producirse el movimiento o suprimidas si se resisten. Suprimidas es ejecutadas, asesinadas, vamos. Claro, asesinadas, ¿no? Que además esto, insisto, lo hicieron en parte en Asturias, que fue donde se impusieron durante 15 días, y luego en el 36 de nuevo. Es decir, ellos habían ya copiado una gran cantidad de información de este género, ¿no? Mediante esa especie de chivateo o espionaje, ¿no?
Estos son los demócratas. Bien. No, es decir, que estos orígenes de la guerra civil las estamos situando en el año 34. 34. Después de que a finales de 33 perdieron las elecciones. Bueno, en el momento de la acción, cada grupo tendrá señalado de antemano el lugar donde debe actuar y donde debe trasladarse. En fin, estas instrucciones. Las juntas cuidarán escrupulosamente de no dar órdenes contradictorias para que todos los movimientos se produzcan ordenadamente, sin confusiones. Deben determinarse los edificios y calles que conviene ocupar para mejor resistir los ataques de la fuerza o para evitar que escapen los elementos enemigos. Fórmese una relación de los automóviles y demás medios de transporte que haya en la población, lugares donde se encierran y lista de los individuos que puedan conducir en caso necesario. Pensaban en todo. Conocer los depósitos de gasolina, dinamita y armas y planear el medio de apoderarse de ellos en el momento preciso. Previamente debe adquirirse y guardar en lugar seguro dinamita. Cada individuo puede tener en su casa sin compromiso, para uso doméstico, entre comillas, un bidón de gasolina. La gasolina y la dinamita empleadas inteligentemente pueden servir para desmoralizar al enemigo con incendios y petardos. Hay que dificultar con gran rapidez los movimientos del adversario, cortando las líneas de ferrocarril, inutilizando puentes, interceptando carreteras, todo ello respondiendo a un plan bien meditado por los elementos previamente designados y que impida a la fuerza a acudir a todas partes. O sea, muchos puentes fueron efectivamente destruidos. ¿No? Sí. En principio se llamará la atención de la fuerza pública, donde así convenga, con incendios, bombas u otros medios, para que se vea obligada a acudir donde se produzcan. Estos momentos se aprovecharán para cortar las líneas de comunicación o inutilizar aparatos, etc., y asaltar centros oficiales y políticos. En estos, incautarse de ficheros y archivos. Estaba bien. Bueno, luego hablaré de por qué. Estaba todo muy bien pensado, muy bien metódicamente llevado. No les salió bien, pero lo tenían pensado a fondo, ¿no? Rápidamente apoderarse de las autoridades y personas de más importancia y guardarlas en rehenes, o suprimirlas, según. Preferentemente hay que inutilizar la fuerza pública de los pueblos, desarmándola totalmente, aunque prometa permanecer neutrales. Se tomarán las salidas del pueblo, se requisarán automóviles y otros medios de locomoción, se incautarán de los depósitos de gasolina y grupos armados recorrerán las casas de los enemigos para apoderarse de las armas que tuvieran y armar con ellas a los amigos que no las tengan. Apoderarse lo antes posible de los establecimientos donde se vendan armas, municiones y explosivos, o sea, de las armerías. Esto lo hicieron donde pudieron, ¿no? Los bancos y archivos se vigilarán estrechamente. Se impedirá por todos los medios que en las iglesias se toque a rebato. Y haciendo una buena distribución de fuerzas por toda la población, deberá hacerse una guerra de guerrillas. Nunca deben presentarse grandes masas frente a la fuerza pública, procurando así que toda sea distribuida, o sea, dispersada, y hostilizándola sin cesar hasta rendirla por agotamiento. Atacar siempre que sea posible desde lugares seguros. Las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan. Son depósitos que conviene suprimir. Caso de que por cualquier motivo se produzcan bajas en las juntas provinciales o locales, serán cubiertas nombrándolos los jefes de grupo en los pueblos y los organismos provinciales en las capitales. Si fuerza, en fin, los grupos deben estar numerados, en fin, triunfante el movimiento en un pueblo, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su dominio, estableciendo vigilancia armada y asegurando bien los servicios y defensa, y si sobrase elemento armado, se acudirán a auxilio de los pueblos próximos. Cuando una ciudad caiga en manos de los revolucionarios, nada debe justificar su abandono. Aunque la lucha se prolongue, no debe desmayarse. En fin, nadie debe esperar, esto es fundamental, nadie debe esperar triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. Lo dicen así de claro. En este movimiento el tiempo es el mejor auxiliar. Esto es también importante en relación con las instrucciones de Mola. Mola no preveía una guerra civil. Mola preveía un golpe rápido que acabase con la resistencia y cambiase, se mantuviera precisamente un régimen republicano, por otra parte, ¿no? Y luego la guerra civil fue porque el golpe fracasó, cosa que hasta cierto punto ya lo preveía Franco. Bueno, luego habla de los medios. Procurar armas, dificultar los movimientos de la fuerza, cerrarse bocacalles con alambre de espino u otros medios, regar todo lo ancho de la calle con gasolina, dándole fuego, y desde puntos o casas inmediatas, pues atacar a la fuerza cuando trate de quitar los obstáculos, levantar barricadas,
entre las cuales se oculten aparatos explosivos conectados con la corriente eléctrica o sustituida por pilas. Entonces, pensaban hasta todos los detalles, no escapaba de detalle. Acumular carros, coches o camionetas a la salida de los cuarteles o en las calles en que sea obligado el tránsito de la fuerza, etc. Lanzar botellas de líquidos inflamables a los centros o domicilios de las gentes enemigas. Cortar las comunidades, podían abrasar perfectamente a familias enteras, ¿no? Claro. Cortar las comunicaciones de forma que sea difícil arreglarlas, volar puentes, como ya hemos dicho, cortar carreteras, estropear los neumáticos y motores de aquellos vehículos que no puedan ser utilizados por los nuestros, donde haya estación emisora de radio, si no pueden incautarse, incendiarla o volarla, si hay dentro personal adicto, inutilizarla. Una de las cosas que intentaron fue, disfrazándose de guardias civiles o de guardias de asalto, era tomar la emisora de la Guardia Civil aquí en Madrid para desde ella dar instrucciones contradictorias o erróneas. Exactamente, ¿no? En fin, imposibilitar que los jefes de las fuerzas que no vivan en los cuarteles puedan incorporarse, o sea, atacándolos en sus domicilios. Donde sea posible, utilizar uniformes del ejército, incluso de oficiales, para dar impresión de insubordinación militar. Esto lo intentaron en Madrid, le salió mal, pero pudo haberle salido muy bien. Claro, sí. Claro, es una buena táctica. Sí, sí. Esto es una táctica que copiaron de los nazis. O sea, los nazis en Austria, en el golpe que dieron contra Dollfuss, se disfrazaron de fuerzas de seguridad del gobierno, mataron a Dollfuss, entraron en una emisora y desde allí empezaron a radiar. Lo digo porque, ya veremos, efectivamente se basaban en parte en las instrucciones de los nazis, ¿no? Y de los comunistas. Bueno, bla, 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 tomar y mantener la ofensiva constantemente. Y después del triunfo, lo primero que debe asegurarse es el dominio absoluto de la población, perfeccionando las milicias armadas, ocupando los sitios estratégicos, desarmando totalmente las fuerzas contrarias y ocupando los edificios públicos. Luego restablecer las comunicaciones. Se procederá a la incautación de los víveres, o bien se controlará el comercio para que éste lo facilite al vecindario, evitando enérgicamente todo abuso. Durante la continuación de la Guerra Civil en el 36, pues esto fue el cachondeo total. Pagaban a los comerciantes con una moneda sin valor ninguno, ¿no? Con unos bonos, ¿no? sin valor ninguno, ¿no? Bueno, se nombrará, en fin, los bienes de la gente pudiente servirán para garantizar las necesidades del vecindario hasta que se dicten medidas por el Poder Central. Nadie debe quedarse sin comer en tanto haya en el pueblo recursos para proporcionarlo. Luego, durante la Guerra Civil, como decía Azaña, bueno, esta gente destruyó el comercio prácticamente, ¿no? Y empezó a haber hambre de verdad, ¿no? En fin, toda la energía y todos los medios serán pocos para asegurar el triunfo. Una vez que este se haya logrado, debe ponerse la misma energía para evitar crueldades innecesarias ni daños, sobre todo en cosas que puedan ser luego útiles o necesarias para los fines revolucionarios. Bueno, hay instrucciones también para la evacuación de heridos, en fin. Estas instrucciones yo en el libro señalo que se basaban en un libro de la Internacional Comunista que se llama La Insurrección Armada, que es un libro muy interesante porque en él se analizan varias insurrecciones fracasadas, se analizan por qué fracasaron y se dan instrucciones generales para cómo mejorar las cosas. Es importante también tener en cuenta, esto en los mitos del franquismo lo señalo porque generalmente no se señala, y es que desde el punto de vista marxista la guerra civil es una cosa positiva. La guerra civil es la manera de crear una nueva sociedad supuestamente emancipada y maravillosa, ¿no? Y vale la pena, porque además, lógicamente, los burgueses y los fascistas y tal no se van a resistir. Entonces, de ahí vienen. Pero luego he visto que el Partido Socialista Austríaco, que se parecía al español en su radicalismo marxista, pues tenía unas instrucciones, que hizo una insurrección también en Austria, que fracasó, como la que hubo aquí, y en ellas se basaron también los ideólogos y organizadores de la guerra civil en España. Esto, ¿vamos bien de tiempo? Sí, nos quedan 15 minutos. Ah, bien. 14 minutos. Bien. Esto es muy importante, ya digo, porque si no se tiene en cuenta,
pues siempre caemos en la idea contraria de que en realidad la guerra civil la empezaron los reaccionarios porque estaban perdiendo sus privilegios. Los privilegios que dieron los revolucionarios allí donde triunfaron, las ventajas que dieron a los trabajadores fueron nulas. Abolición de las libertades políticas, una explotación mayor y generalmente mayor miseria, ¿no? Empeoramiento además de sus condiciones, es decir... Sí, empeoramiento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que planteaban los socialistas, que si uno lee a autores como Santos Juliá, Paul Preston y tantos otros, resulta que representaban la democracia. Claro. Y pasa muy por alto todos estos orígenes de lo que fue la guerra civil española. Es que esto se puede decir que era desconocido hasta que yo lo hasta que usted lo trajo, pero vamos, que ya sabiendo que está ahí, tampoco han hecho nada por... No. Simplemente su política es el silencio. Por eso quiero insistir a nuestros oyentes en la necesidad de que esto se difunda, porque si no será como nada, queda testimonial y además es muy eficaz la táctica del silencio. Así que como ellos dominan los grandes medios, pues hacen que la inmensa mayoría de la gente se trague las mayores patrañas, ¿no? Y por desgracia, pues esto ha venido siendo así hasta hace muy poco. Bueno, pues dentro de los preparativos, estos son los preparativos concretos de la insurrección. Hay que recordar que fracasó. Estaba también, a través de la masonería, tenían bastantes militares comprometidos, que a la hora de la verdad parece que no se atrevieron a actuar. Bueno, no se atrevieron a actuar. Algunos intentaron algo, de hecho, después de la insurrección, bastantes militares fueron destituidos y enjuiciados, ¿no? Pero en el momento clave, no. O sea, hubo una reacción, incluso uno de los que llevó la acción en Asturias, que fue López Ochoa, este era masón también, pero se ve que se vio obligado por las circunstancias y no se atrevió a hacer otra cosa. A López Ochoa en el 36, cuando empezó de nuevo, se reanudó la guerra civil, pues estaba entonces enfermo, estaba en el hospital, pues fueron a por él, le cortaron la cabeza y la pasearon por Madrid en una bayoneta. Una pica, ¿no? Sí. Pues, y eso que era masón, pero en fin. Algo parecido a Melquiades Álvarez. También lo mataron. Quiero decir que en la masonería había corrientes distintas, gente distinta. Como estaban en distintos partidos, pues al final muchos tenían intereses contrarios unos con otros, ¿no? Es decir, los llamados republicanos, el Frente Popular, que fueron precisamente los que destruyeron la República, pues, entre otras cosas, con la insurrección del 34, pues estos tenía, o sea, la influencia de la masonería era muy grande entre ellos, ¿no? Entre todos. Usted ha dicho que, claro, le salió mal, aunque en Asturias es donde más triunfó, de ahí el nombre erróneo de Revolución de Asturias, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué fracasó? Fracasó, o sea, desde el principio de la República, las izquierdas y los separatistas trataron de crear un clima de odio a la derecha, a España como tal. También los socialistas y comunistas eran antiespañoles. No abiertamente, ellos decían que querían una España mejor, a saber, una España que ellos dominaran, pero les daba igual. Por eso se aliaban con los separatistas, y que es una estrategia que viene ya desde el año 1917 y viene ya de antes porque viene del desastre del 98. Ya hablaremos de ese porque es otro tema, pero es muy interesante porque de ahí vienen todos los elementos de crisis que ha habido en España hasta la guerra civil, que fueron superados en el franquismo, pero que han vuelto ahora, años después, debido a que la derecha no ha cumplido su misión más elemental, que era defender la historia, ¿eh? Aclarar la historia para evitar todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Y, en fin, pues esto es. Bien, la insurrección del 34 contó con el apoyo de los comunistas, de una parte de los anarquistas, sobre todo en Asturias, en cambio en Cataluña no, y de los separatistas catalanes. Los separatistas vascos, que estaban medio comprometidos, se abstuvieron, estuvieron mirando a ver cómo iba la cosa, y más prudentes dijeron, no, aquí no hay que meterse. En cambio, los separatistas catalanes se dejaron impresionar por los primeros 2 días,
que parecía que el movimiento cobraba auge en toda España, en Madrid y en muchos sitios. Hubo muertos en más de la mitad de las provincias. O sea que no, cuando se habla de la Revolución de Asturias, no fue solo Asturias. Estaba planeada para toda España y solo en Asturias triunfó. Entonces, esta gente creía que el nivel de los odios era ya suficiente para provocar un movimiento popular de apoyo, ¿no? Pero no era así. Los odios todavía no habían alcanzado el nivel suficiente, de tal manera que tanto en Cataluña como en el resto de España la gente no hizo caso de los llamamientos. Sobre todo en Cataluña fueron unos llamamientos histéricos a través de la radio durante toda una noche hasta que se acabó la juerga, vamos a decir, ¿no? Y unos pocos soldados y guardias civiles consiguieron liquidar aquel movimiento. El general Batet, ¿no? El general Batet, sí. Bueno, pues en el resto de España ocurrió lo mismo. La excepción fue no Asturias, sino la cuenca minera asturiana. En la cuenca minera asturiana habían, que por cierto eran claro, el trabajo de las minas muy duro, pero también hay que reconocer que era el mejor pagado entre los obreros de toda España. O sea, pero allí la demagogia de los socialistas, porque allí dominaban los socialistas, más que los comunistas, mucho más, pues allí la demagogia había conseguido crear un ambiente efectivamente insurreccional. Y este ambiente fue lo que permitió que la cuenca minera la tomaran, acabaran con la Guardia Civil de allí, empezaran a matar curas y seminaristas, tomaran Oviedo, gran parte de Oviedo, que quedó prácticamente en ruinas, y así fue un poco la sucesión de hechos. La cosa, ¿no? Hubo 1.300 muertos, unas destrucciones enormes en fábricas y en todo. Tomaron incluso la fábrica de cañones de Trubia y la utilizaron, aunque de manera un poco chapucera, ¿no? en Oviedo. Y ya digo, hubo en total en España 1.300 muertos, muchos heridos, se destruyeron fábricas, se destruyeron edificios, se destruyeron bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Oviedo fue volada. Se destruyó otra que fue incendiada, fue un palacio en Portugalete, que era un verdadero museo, biblioteca y museo de obras artísticas. En fin, fue una cosa tremenda. Fíjese, hay una pregunta que yo me hago y sabiendo, porque en el 34, claro, se descubre la involución, el Partido Socialista había conspirado. ¿Cómo no fue ilegalizado en ese momento el Partido Socialista, que igual se tenía que haber ilegalizado, ¿no? En cualquier país, un poco serio, lo habrían ilegalizado. Claro. Lo habrían ilegalizado por una larga temporada, hasta que cambiara. Porque dentro del Partido Socialista había un sector, el de Besteiro, que estaba en contra de todo esto y que denunció que aquello iba a ser un baño de sangre que no iba a servir para nada, además. Y fue apartado de la dirección, fue marginado por completo. Entonces, una vez fracasado el movimiento, pues lo lógico sería que Besteiro y los suyos dijeran, bueno, ¿veis a dónde ha conducido? Vamos a cambiar de estrategia, rumbo, ¿no? De rumbo. Pero no fue así. Al contrario, fue Besteiro una vez más, fue marginado. Le acusaron de colaborar con los represores de Asturias, montaron además un enorme aparato de falsificaciones sobre la represión de Asturias, que fue además internacional, en que colaboraron la Tercera Internacional Comunista, la Segunda, la masonería, etcétera. Fue una cosa tremenda. Y eso fue lo que creó precisamente el odio que ya estalló definitivamente en el 36. Esa falsificación, esa amplificación de unos sucesos. Por eso, esta experiencia, creo que he sido el único en que ha analizado la importancia que tuvo la campaña que hubo después del fracaso sobre la represión de Asturias, que es una cantidad de falsificaciones y calumnias tremendas, o exageraciones. Por supuesto, hubo represión, eso faltaría, ¿no? Y algunos excesos, eso ocurre siempre. Pero lo que ellos hacían era una cosa completamente distinta, ¿no? Un programa tiene que ser sobre eso, porque esto nos da una idea de lo que puede hacerse con campañas de este tipo. Campañas que se está haciendo actualmente con lo de la memoria histórica. Por eso insisto en este programa. Este programa es distinto de los habituales. Es un programa, en cierto modo, de combate contra esto, porque estamos en una situación peligrosa y amenazante. Sobre todo de bandera para la derogación de la ley de memoria histórica, porque eso... Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Luego, también habrá que analizar los preparativos de los separatistas catalanes. Son muy interesantes, lo trato también en el libro. No hay que olvidar que con la insurrección colaboraron, ya digo, los comunistas,
republicanos de izquierda. Azaña luego dijo que no tenía nada que ver, pero sí tenía mucho que ver, claro. O sea, Azaña cuando le convenía mentía todo lo que quería. No tenía ningún escrúpulo. Sí, lo de Azaña es una cosa verdaderamente extraña, porque era un hombre bastante lúcido, bastante más inteligente que los que estaban, y sin embargo cometió las mayores tonterías. Él fue el que definió la política de la República con aquella expresión que siempre recuerdo, porque no hay otra más demoledora. Dice, es una política, como decía, incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Y en cambio nos presentan la política de la República como gente cultísima, que lo que querían era el bien de España, acabar con los privilegios. Y lo único. O sea, ¿cómo se explica entonces que a lo largo, primero, los 2 primeros años de la República ya fueran un desastre, con asesinatos, huelgas revolucionarias, huelgas muy violentas a menudo, y con el incendio, los incendios que se llama la quema de conventos, pero fueron de conventos, bibliotecas y escuelas. Estos eran los defensores de la cultura. Nos quedan 5 minutos, don Pío. Yo creo que sería bueno, si le parece, recordar el número de cuenta para aquellos oyentes que deseen colaborar con el programa. Yo lo tengo aquí, pero... Sí, bueno, pues efectivamente, si ustedes tienen un bolígrafo o un lápiz a mano, la cuenta es BBVA ES09 0182 1364 3302 0154 3346. No sé si he ido un poco rápido. No, yo creo que bien. Si quiere la repito yo de nuevo, pues acaso. Pues bueno. ES09 0182 1364 3302 0154 y acabamos con 3346. Sí, esto es, ya digo, del BBVA. Y bueno, lo que habíamos hecho una campaña de buscar que 300 oyentes contribuyeran con 20 euros al mes. Para algunos debe ser muy fácil y para otros debe ser un poco más difícil, pero da igual. Si unos pueden, de hecho tenemos contribuyentes desde 5 euros hasta 100. Hay mucha gente que 100 euros no les significa nada, otros en cambio 20 sí les significa algo. La cuestión aquí es que sean bastantes, porque con 300 por 20, el equivalente, esto podía funcionar muy bien. Pero no hemos pasado nunca de los 80 a los que mostramos nuestro agradecimiento y nuestra estima como colaboradores en una tarea. Que claro, la tarea nosotros hacemos una parte, pero los otros tienen que complicarse también en ella, ¿no? Tienen que comprometerse, ¿no? Le quería preguntar a don Pío, ¿este fue su primer libro de historia, el primero que escribió? Sí, sí. ¿Y después vino Los mitos de la Guerra Civil? No, después hice una trilogía que era los orígenes de la Guerra Civil, luego los personajes de la República vistos por ellos mismos. Fantástico. Que hice allí metodológicamente fue una innovación, porque lo que hice fue contrastar los diarios y las memorias de unos y otros personajes, que es de lo más interesante, ¿no? Porque te sacan unas conclusiones que no tienen nada que ver con la historiografía que se ha montado después, ¿no? Y luego la Guerra Civil, o sea, como era el derrumbe de la República y la Guerra Civil, porque a partir de las elecciones del 36, que fueron fraudulentas demostradamente, ¿no? Eso también es verdad. Pues se creó una situación de derrumbe de la legalidad republicana y tal, que fue lo que motivó al final la reanudación de la Guerra Civil. Y después vino Los mitos de la Guerra Civil. Los mitos de la Guerra Civil es un libro resumen que estoy muy satisfecho de él, no solo porque se vendió de una manera inesperadamente amplia, sino porque no ha sido rebatido nunca. Sigue siendo perfectamente actual. Perfectamente. Sí. Así que lo recomiendo a
a nuestros oyentes. Y que también que se animen a acercarse a comprar esos libros, que yo creo que se pueden todavía pedir o bien por internet. Supuesto, se pueden pedir. Es más difícil encontrarlos ahora en las librerías, pero se pueden pedir. ¿no? Siguen existiendo, no están descatalogados. Pues don Pío, ha sido un placer, no ha habido tiempo para más. Bueno, habrá, esperemos, más tiempo en más ocasiones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Ya saben, don Pío Moa en Radio Ya, en su Una Hora con la Historia. Volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya con don Pío Moa.